El Valencia está sufriendo una crisis a nivel institucional y deportivo y yo me junto a Pablo Leiva para intentar entender mejor. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a explorar el problema que existe dentro del Valencia. En posiciones de descenso, deportivamente con una deriva terrible y sobre todo con un nivel de crispación general hacia la directiva, hacia el dueño del Valencia, Meriton, Peter Lim, sobre todo esa situación que está provocando que el valencianismo explote, que el valencianismo tema con un posible descenso y que la situación se agrave cada vez más. Para intentar entender mejor todo este problema tengo conmigo a Pablo Leiva, periodista de Superdeporte, que nos va a intentar abrir los ojos hacia este dilema y que nos va a ayudar a entender mejor la situación dificilísima que está viviendo el valencianismo. Como siempre, recordaros que podéis suscribiros de manera gratuita, que podéis dar like si os gusta el contenido y por supuesto os invito a compartirlo si creéis que le puede gustar a alguien. También podéis dejar comentarios con sugerencias, opiniones, todo lo que queráis, estaré encantado de leeros y yo ya no me extiendo más y os dejo con la charla que he tenido con Pablo Leiva. Pues ya estoy aquí con Pablo Leiva, ya estoy aquí listo para hablar del Valencia, listo para hablar de una situación difícil. La verdad es que me duele un poco que tenga que hablar en este momento con un gran amigo como Pablo Leiva, porque no invita mucho a la fiesta, a la celebración, pero bueno, me hace mucha ilusión que te pases por el canal, Pablo. ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar aquí contigo, Miguel. Ya sabes que es un placer charlar contigo. En esta ocasión nos va a tocar hablar de algo un poco más triste, pero bueno, es un placer y con ganas ya, ¿no? De entrar en materia y a ver si descubrimos realmente qué es lo que le pasa al Valencia. Bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de la situación? Porque realmente lo que estamos viendo, lo que vemos desde fuera, ¿no? Y yo creo que también es una medida interesante, ¿no? Lo que se ve desde fuera del Valencia es un periodo de inestabilidad total, ya no solo a nivel institucional, sino también deportivo. Y claro, en un club en el que se puede estar más o menos acostumbrado a no cumplir con los objetivos, pero no a estar en esta situación deportiva, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el balance que hacéis desde Valencia de esta situación? Bueno, la realidad, te mentiría si te dijera que no, que es una sorpresa. Sí que es una sorpresa Ujú. que sea tan rápido, que conforme empezó la temporada con algún buen partido que otro, la situación del equipo sea ir penúltimo, pero si no era este año, viendo la deriva de la propiedad, viendo todo lo que estaban vendiendo los últimos años, un poco también su política de fichajes, Ujú. todos los años que vemos que pues Javi Gracia, Bordalás, Gattuso, que todos los entrenadores cuando llegan a Valencia reclaman un pivote defensivo o un 6 con más experiencia se les niegan o no se firma. Peter Lim, bueno, ya podemos dar por descartado que está muy, muy implicado con el club, porque la realidad es que parece que pone aquí un presidente. La temporada pasada fue Anil Murthy, se marchó, llegó Lei Jun, que ya estuvo anteriormente y tampoco fue excepcional su paso por el Valencia. La realidad es que la deriva institucional y el cómo siempre pone una excusa para todo, ¿no? Porque el problema aquí es que cuando se intenta hacer el estadio, la excusa son los políticos. Cuando se juegan partidos y no se gana, la excusa es la Federación Española de Fútbol. Cuando el equipo no va a lo deportivo, es el entorno y son los periodistas, ¿no? Los que meten un poquito de más presión a los jugadores. Ujú. O un entrenador que se va y es porque había perdido el vestuario. Al final, ellos, Meriton, siempre considera que no tiene culpa de nada. Y eso es un problema porque yo hasta entiendo que un club de fútbol puede hacer las cosas mal, porque entra dentro de lo normal que un club de fútbol o una propiedad puede hacer las cosas mal. Pero no reconocer que has fallado o no saber en qué has fallado es grave, y el problema es que si no es este año, viendo cómo lo están haciendo, si al final se salva el Valencia, el próximo año vas a estar luchando por lo mismo. ¿Cuál es el escenario que se plantea con Meriton, viendo un poquito la situación actual? Si se diera el hipotético caso que el Valencia bajara a segunda división, a Liga Smartbank,
¿Cómo ves la posibilidad de que Meriton decida que no es un negocio en el que quiera seguir o que pueda ser incluso una salida, ¿no? Para el valencianismo, que ese mal trago pueda Mm. servir para que Meriton pierda interés en seguir haciendo cosas en Valencia que quizá no son lo mejor para la entidad? Yo no lo veo tanto, ¿eh? No lo veo tanto lo de que el descenso pueda ser algo positivo para que Meriton venda, porque al final si baja va a vender un club a la baja, ¿no? Y el propietario, el Mm, empresario en este caso, lo que no quiere es perder dinero. Y ya ha demostrado que no le preocupa en exceso eh, dejar el club a la deriva y tener pérdidas y ir, pues que la situación vaya empeorando año tras año. Si finalmente el Valencia desciende, yo creo que el Valencia o asciende de una, es decir, o asciende ujú. inmediatamente después de un descenso, o sería muy complicado a nivel institucional el futuro del club. Ya sería muy complicado el futuro con un descenso, pero si no asciendes de una, lo hemos visto en otros casos de clubes históricos que cuando se meten ahí en segunda y cuando la situación económica es, porque muchas veces se habla de lo deportivo, ¿no? Pero hay clubes que han descendido. El Villarreal, sin ir más lejos, ha descendido en los últimos 20 años varias veces y luego ha ascendido porque tenía claro una Ujú. política, ¿no? Tenía claro que lo económico estaba estable y que haciendo las cosas bien podías volver a subir. No es el caso de Meriton. Meriton no va a hacer las cosas bien. Sería Claro. sorprendente que hiciera algo bien, ¿no? Entonces, es bastante preocupante. Aquí tenemos todavía el estadio a medio hacer, que no hay un acuerdo con los políticos, las elecciones están a la vuelta de la esquina y al final es que ni lo deportivo, ni lo social, lo económico, es que absolutamente Ujú. nada funciona con mérito. Vamos a centrarnos en lo deportivo, porque yo creo que hay mucho de lo que hablar. Hay muchas situaciones en las que nos podríamos centrar. Vamos a centrarnos sobre todo en el banquillo, porque ha habido muchos viajes, ¿no? Muchos cambios de entrenador en los últimos tiempos. Lo cierto es que ninguno de ellos ha terminado de dar con la tecla. La sensación que yo tengo, y de hecho hace unas semanas me preguntaba Pepe Brasin, ¿no? En su podcast, y hablábamos un poquito del Valencia y hablábamos un poco de la situación y de cómo se estaba gestionando, porque puedes desconfiar que un entrenador no dé con la tecla o que no dé con el, Nada. o que no encaje con el proyecto, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver que lo que no hay es proyecto, es difícil la papeleta para un entrenador el coger un equipo en este estado, ¿no? Yo no sé si Gattuso hizo las cosas bien, yo no sé si lo hizo todo mal, lo que tengo claro es que parecía una necesidad que alguien como Rubén Baraja terminara llegando al Valencia y que a lo mejor incluso antepusiera su amor por el club, el valor que le daba a la institución por encima de lo que sabía que a nivel deportivo se iba a encontrar. Sí, ahí también entramos en un problema. En si Meriton ha vuelto a usar a una figura y a una leyenda para su Mm, interés, porque Meriton sabía que poniendo a Baraja podemos criticar su experiencia como entrenador y su currículum, que verdaderamente no es sobresaliente ni tan siquiera notable, ¿no? Hasta la fecha, Baraja no ha tenido un rendimiento como entrenador ujú, espectacular, pero nadie iba a poner en duda la figura de Baraja y la de Marchena, que además viene como segundo de Baraja, porque al final son leyendas. Pero sí que tenemos que valorar a partir de ahora a Baraja como entrenador, y es claro. una realidad. Y entrando en esa materia, vemos ejemplos como los de Javi Gracia que llegó al Valencia con promesas del club que no se cumplieron, con aquel casi fichaje de Tien Capú que ahora está en el Villarreal y que salía tirado de precio y era una petición del entrenador, pero ya en aquel momento la propiedad entendía que no hacía falta un 6. Llegó un año después Bordalás, se le prometieron muchas cosas, él insistía en que hacía falta un Barry o un perfil de perro de presa en el centro del campo, no se le concedió y se le prometió después una reunión con Peter Lim. Primero un viaje a Singapur, después empezaron a subir de nuevo el número de contagios en España y se le dijo, bueno, no un viaje, pero una reunión vía Zoom y vía Skype. Se le negó también la reunión vía Zoom y vía Skype, que es algo sorprendente porque al final es coger un ordenador y reunirte con un propietario para ver cómo está la situación. Ujú. Y al final Bordalás salió como salió, perdiendo en la final de la Copa del Rey, pero llegando a la final de Copa, con aquella rueda de prensa en la que no quiso apuntar en exceso al club y quiso salir como un señor en ese sentido. Y llegó Gattuso. Y con Gattuso todo el mundo pensábamos, me incluyo, que Mérito no se la podía jugar a uno de los suyos. Porque
Se la habías jugado a Javi Gracia y se la habías jugado a Bordalás, pero bueno, no era uno de tu familia, por así decirlo, ¿no? Gattuso es alguien de Méndez y es alguien, Ujú. y si Méndez está por ahí, Méndez es alguien de Meriton. No, vamos, era algo sorprendente que se la pudieran jugar a Gattuso. Pues efectivamente pasó el verano, no llegó el 6, llegó noviembre, los malos resultados ya en octubre, y aprovechando el parón del Mundial, pues era momento de trabajar en firmar futbolistas. Y a Gattuso también se le han jugado. Cero fichajes, unos 2 días antes de que cerrara el mercado de enero, se marchan de mutuo acuerdo, o al menos eso es lo que dice el comunicado del Valencia Club de Fútbol, y apuestan por Baraja. Baraja, la apuesta por Baraja es porque Baraja las exigencias que pone no son grandes. Es decir, con Vicente Moreno había que negociar con el Al-Shabaab y había que darle algo más que este medio año. En la rueda de prensa inicial, Baraja ya reconoce que no piensa más allá de estos 4 meses, salvar al equipo y luego, bueno, si se queda bien y si no, puede llegar otro entrenador. En el caso de Vicente Moreno, mínimo pedía una temporada más como mínimo. Ujú. Viendo un poquito la situación, y es algo que yo mismo he pensado, precisamente viendo la rueda de prensa de Baraja, eh, se puede dar la circunstancia de que Meriton vuelva a hacer una tropelía a una leyenda, a una figura importante, y que después de estos 4 meses y de que se salve el Valencia, se vaya del club. Porque esto yo no sé si te ha pasado por la cabeza, pero realmente, visto cómo está actuando Meriton, vista la gestión que está haciendo de un club tan importante, con tantísimo peso dentro de la Liga Española, la verdad es que no creo que tenga ningún tipo de afiliación para que no se le echen encima. Es que parece que les da exactamente igual. Existe un poco esa posibilidad y realmente es algo que yo, al escuchar a Baraja, fue de las primeras cosas que pensé. Dije, solo faltaba que Baraja y Marchena, después de hacer un trabajo que a mí me parecería encomiable, que es salvar al Valencia en la situación deportiva en la que está, se dejara de contar con ellos y que se trajera otra vez a un técnico que fuera un poquito del perfil de lo que había estado intentando Meriton antaño. Es que yo creo que has dado con una clave. A ellos les da igual. Es decir, si Baraja salva al equipo y Marchena haciendo unos 4 meses buenos, que puedan tirar a Baraja y Marchena y apostar por un entrenador de su cuerda, entra dentro de los planes. Y a ellos les da igual que la gente salga a la calle. Hemos visto manifestaciones la temporada pasada. Bueno, cuando sacamos, por ejemplo, los audios Ujú. de Anil Murci, en la última jornada en Mestalla contra el Celta de Vigo no entró la gente a Mestalla, ¿no? Y dio la vuelta al mundo, prometieron que iban a cambiar y no han cambiado. Hace una semana, hasta el minuto 19, hubo muchísima más gente, hubo mucha gente fuera, entró más gente que entonces dentro, pero hubo mucha gente fuera pidiendo cambios. Y, y el cambio fue apostar por Baraja, que repito, era la opción más sencilla para ellos, ¿no? No era una apuesta Ujú. tan potente. Entonces, claro que entra dentro de los planes, pero es que a la plantilla también la ha soltado ahí en una jaula Sí, y sí. a luchar bueno, con sus 2 manos contra los leones, porque al final eh, hay muchos jugadores que no tienen nivel, y es duro decirlo, Miguel. Es duro el que un jugador del Valencia decirle, mira, no tiene nivel Valencia, y en la situación en la que están, verdaderamente están ahí porque no tienen nivel para algo más en algunos casos. Y yo Ujú. no dudo que dentro de 4 o 5 años lo tengan, pero es que, curiosamente, un reportaje que hacíamos en Superdeporte es el Ujú. centro del campo, Miguel, del Valencia contra el Getafe, eran 22 años Almeida, 20 likes y 20 Yunus Musa. Luego ya si te vas a la delantera son 23 Kluivert, 23 Lino y 23 Urdo. Es decir, los jugadores más viejos de los 6 de arriba tienen 23 años. Eh, esa situación, el balón quema en los pies. La que tiene Lino contra el Getafe seguramente cuando tenga Sí. 28 años la mete. Pero te estás jugando la vida con niños. Y además niños que todavía no tienen nivel en muchos casos. Ujú. Entonces es duro decirlo tan claramente porque parece que estés apuntando a los jugadores, pero es Meriton quien ha dejado solos a los jugadores. Ujú. Eh, no le has concedido... Escalante ha llegado al Cádiz y tiene 29 años, por ejemplo, ¿no? En verano llegó Oriol Romeu con 31 al Girona. ¿Por qué el Valencia no ha podido hacer cosas así? Es decir, Ujú. no estoy hablando de firmar a Calvin Phillips del Manchester City, que es joven pero muy bueno. Es que no estoy hablando de un jugador de 100 kilos o de 60 kilos. Es que estoy hablando de Oriol Romeu. Escalante, un jugador que cuando Yunus Likes no mete la pierna en una segunda jugada, va a estar ahí y le va a morder a su compañero, ¿no? Y Meriton no ha querido, ha dejado sola a la plantilla. Ujú.
Y además con la sensación de que si alguno de esos jugadores de 20, 23 años despuntan, van a salir enseguida. Que es que la realidad es esa, ¿no? Porque dices, puedes estar apostando a un proyecto joven que tenga una evolución. Primero, las urgencias hoy no hablan de un proyecto joven que pueda tener una evolución. Y segundo, cuando esas estrellas parezcan brillar con luz propia y que parezcan tener el nivel para un equipo como el Valencia, se van a ir. Y eso es un Claro. poco uno de los dramas que se está viviendo en Valencia, ¿no? Si hay un nombre que representa un poco esto, es Gallá, pero hay otros que van a ir surgiendo. Se me ocurre Guillamón y se me pueden ocurrir unos cuantos más, ¿no? Pero la sensación es que esto va a seguir así y que probablemente si se baja a segunda va a ser un problema mucho más grave. Pero incluso en primera parece que esto es algo que se tiene que seguir resolviendo si es que tiene solución. Es que siendo honesto, la radiografía que estás haciendo es perfecta porque Mamarashvili y Yunus son dos jugadores jóvenes que este verano solo hablar de ellos. O sea, si Meriton decide de nuevo vender y vaciar el equipo de jugadores jóvenes que pueden... Yo en el caso de Yunus tengo más dudas de cuánto le pueden sacar, porque es verdad que en el Mundial tuvo un par de partidos buenos, pero su temporada es mala, salvo 3 partidos al inicio. A ver cuánto le puedes sacar. Mamarashvili es de lo poco que en estos momentos tú le vas a sacar algo de dinero. Sí. Si bajas ya, el problema es, si estamos hablando de un portero que últimamente por los porteros están pagando barbaridades, le podía sacar mucho dinero, pero si bajas a segunda, el club en cuestión de la Premier que pueda venir a por él, te va a intentar regatear como si fuera un mercado turco. Sí, 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 totalmente. A mí lo que me surge la duda directamente es qué situación planteas, qué método de presión tiene ahora mismo el valencianismo para que Meriton deje de hacer esto o que se aleje o que... Es que, claro, es una de las cuestiones que a mí más me han dado miedo y me gusta tenerte aquí y poder preguntarte a las claras, ¿no? Porque esto me parece que creo que a mucha gente le puede interesar. Porque hoy por hoy, que estamos hablando de un fútbol tan deshumanizado, tan lejos de los aficionados, tan de risas cuando hablamos de situaciones en las que parece que el club hace oídos sordos de lo que pide la amplia mayoría de su afición. Me parece interesante hacerte esta pregunta, Pablo, y es, ¿qué puede hacer el aficionado del Valencia? ¿Qué puede pedir el valencianismo? ¿Qué puede hacer el aficionado del Valencia que esté viendo cómo se están cargando, dinamitando la historia y la realidad actual de este club? Pues me gustaría mentirte, es decir, me gustaría decir que cualquier protesta va a tener efecto. Creo que lo único que puedes seguir haciendo es protestando, cansar a Meriton y ojalá cansando a Meriton venga alguien con una oferta mucho más baja de lo que podría pedir en estos momentos Meriton Uh -huh. para vender el club. Pero es que cuando un propietario tiene el paquete accionarial o llega alguien para comprarle sus acciones o es imposible. La idea, cansarles. Es decir, hacer como esta temporada, que es tener claro que Meriton es quien es culpable y a los jugadores y al entrenador salvarles, porque creo que con Gattuso no se fue duro, creo que con Baraja ha perdido el primer partido, o Boro ha perdido 3 y no se está apuntando a los entrenadores por mucho que pueden tener fallos, y tienen fallos, también son culpables evidentemente de la Uh situación, -huh. los jugadores también, pero creo que si repartiéramos las culpas tanto, estaríamos cerrando el tiro, ¿no? Ahora es un momento en el que hay que salvar al Valencia y verdaderamente intentar cansar a Meriton, intentar que aparezca alguien para ofrecer dinero y salvar al club y que Peter Lim diga, pues mira, lo vendo perdiendo X dinero. Es la única solución, porque ahora mismo todo depende de que Peter Lim llegue un día y diga, mira, sí, vendo. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que la situación cambie, esperemos que cuando volvamos a hablar, Pablo, la situación sea otra, porque sinceramente creo que una liga sin el Valencia es una liga que debería interesar menos, porque es un equipo histórico, es un equipo importantísimo, es un equipo que todos los equipos han disfrutado jugando contra el Valencia, grandes estrellas, grandes nombres, una ciudad importantísima con un club importantísimo y, por supuesto, creo que la realidad de este equipo no debería ser la que está viviendo ahora mismo. Muchísimas gracias por pasarte por el canal, Pablo. Ha sido un placer hablar contigo, un placer poder por lo menos escucharte, ¿no? De tener la opinión
de alguien que está muy cerca del problema, que además estáis haciendo un trabajo encomiable desde Superdeporte. Desde aquí te lo agradezco y te felicito a ti y a tu equipo. Y bueno, yo creo que haberte escuchado pondrá luz sobre un tema que creo que interesa a mucha gente. Así que muchas gracias por venirte al canal y hasta la próxima, porque es tu casa. Nada, muchísimas gracias a ti. Ya sabes que te lo he dicho por privado en alguna ocasión, pero enhorabuena por el producto que haces, por el periodismo que haces. Y suerte a tu Pucela también, suerte al Valladolid. Ojalá, ojalá. Ojalá termine la temporada y se salve el Valencia y se salve el Valladolid y podamos celebrarlo juntos. Me sabría mal por otros tres equipos que creo que los que están ahí abajo todos están peleando. Pero lo dicho, encantado de pasarme por tu canal y charlamos pronto seguro. Así que un abrazo enorme, Miguel. Pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este contenido con una situación muy preocupante por parte del Valencia y con una situación que no parece que vaya a ir a mejor de manera sencilla. Enorme contribución de Pablo Leiva, a quien os recomiendo seguir sin duda con toda la actualidad del deporte valenciano. Y por supuesto os invito de nuevo a suscribiros al canal, a darle like, a dejar comentarios, todo lo que queráis, que yo os agradezco muchísimo que contribuyáis a que la comunidad se haga cada vez más grande y por supuesto a que sigáis como siempre al otro lado.